De vuelta con Cerrando la Noche y hoy nos acompaña don Julio César de la Rosa y Tiburcio, quien es presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Y la invitación hoy cae anillo al dedo, Julio César, porque estamos conmemorando, celebrando el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. ¿Y en qué momento llega este día a la República Dominicana? Bien, buenas noches, Junior. Complacido de poder compartir con la teleaudiencia y contigo. Pues así es, la Organización de las Naciones Unidas instituyó el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, como una forma de tomar de manera emblemática este día como para recordarle a los estados que forman parte de la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, que promovió y es la que trae consigo estas nuevas herramientas desde donde se apuntala lo que es el libre acceso a la información, las compras regidas por un sistema de principios, transparencia, economía, participación, y que sin lugar a dudas viene a coadyuvar a lo que es ese esfuerzo de los estados para combatir la corrupción, a partir de que la corrupción es la responsable de que se descuide la inversión en áreas tan sensibles como la salud, la educación, la seguridad, vivienda, el empleo y por vía de consecuencia el desarrollo. Y por eso en este día pues conmemoramos el Día de Lucha contra la Corrupción, y que sin lugar a dudas encuentra a la República Dominicana en medio de todo un escarceo como resultado de la coyuntura del cambio de gobierno, que es donde se pone de manifiesto la persecución de la corrupción de manera eventual, cuando debería ser de manera constante, sistemática, permanente, pero es lo que tenemos. Aspiramos que en otro 9 de diciembre pues podamos pasar balance a lo que ha sido la efectividad de la lucha contra la corrupción, sobre todo en el componente prevención, y que cuando se tenga que sancionar pues también reciba el infractor pues esa sanción. Lo que tenemos poco que exhibir como referente de condenas en materia de corrupción administrativa, son muy limitados en los casos, y por eso creo que en el futuro podamos pasar balance. En términos de lo que es la percepción de la corrupción, pues la República Dominicana lamentablemente en los últimos años ha oscilado en puntuación sobre 100 entre 28 y 32, el más alto ha sido 32. En una ocasión, hace unos 10 años, llegamos a 37, o sea, en la evaluación, pero colocado entre los países más corruptos, inclusive superado solamente por Haití, Guatemala y Honduras en lo que corresponde a la región, muy alejado de lo que son los referentes en materia de corrupción o de prevención de la corrupción, como Costa Rica, Chile, Uruguay, que siempre se han mantenido entre los países de mayor institucionalidad. En tu experiencia, ¿cómo visualiza las iniciativas que está llevando a cabo la Procuraduría de cara a lograr un proceso de sistematización de la lucha anticorrupción, y qué tanta presión puede ejercer este momentum, inclusive en el Poder Judicial, que juega un papel fundamental, porque el Ministerio Público investiga, pero finalmente quien tiene la responsabilidad de valorar la seriedad de esa investigación son los jueces? Evidentemente, como tercer imparcial. Bueno, el Ministerio Público ha iniciado toda una batida de persecución de la corrupción. Hay algunos elementos que no le favorecen, como el de no encontrar el trabajo del órgano de control externo, como es la Cámara de Cuentas. Y ha tenido
que encauzar los casos y solicitarle a la Cámara de Cuentas que realice las investigaciones especiales. Le mete presión esto también a la propia Cámara de Cuentas porque tiene que hacerlo en un tiempo récord y sobre todo sin las herramientas efectivas, el equipo contable y sobre todo un equipo contable especializado, porque no es lo mismo que un auditor de la Cámara de Cuentas vaya a auditar a el Ministerio de Educación, que pudiera resultar la verificación de los movimientos de pago y ese tipo de cosas. No es igual auditar a obras públicas, cuando obras públicas tienen la responsabilidad de realizar obras de infraestructura y sobre todo tan puntuales. El tema del asfalto, ahí tendría que venir peritos que conozcan el componente del asfalto, si el asfalto comprado se corresponde con el pagado, el recibido se corresponde con lo pagado, con lo contratado. Eso lo hace más complejo, a diferencia de ir a auditar la nómina de profesores del Ministerio de Educación, que verificar que Junior Espinosa, que cobra por 2 tandas en una escuela, si vino a cobrar en cheque, se verificó que está vivo, que sí está cumpliendo. Es diferente a tú ir a auditar una obra de infraestructura. El caso, por ejemplo, de Punta Catalina, no puede ser cualquier... Ahí tiene que haber cualquiera. Un especialista, un auditor forense, ¿verdad? Por eso la ley le confiere a la Cámara de Cuentas, a partir de la ley 10-04, que ésta puede licitar firmas auditoras especializadas para algunas auditorías que requieren de esa especialidad. Y por eso le provee eso. No menos cierto ese elemento que indica que hay alguna parte de estos procesos que son muy especializados, que independientemente de eso, hay hallazgos que no se necesita ser perito para observar. Naturalmente, claro. Que han estado saliendo en estos trabajos. Y algo que favorece a lo que viene haciendo el Ministerio Público, y es la sentencia 0283 del Tribunal Constitucional, que valida los medios de prueba a presentar a cargo de un imputado por parte del Ministerio Público. Antes estaba supeditado a una auditoría de la Cámara de Cuentas el tú demostrar de que un servidor público había incurrido en manejo irregular de los fondos públicos, y ya con esta sentencia eso se libera. Es decir, que fácilmente puede designar varios peritos del Instituto de Contadores y hacer un levantamiento o una firma privada. No, y con lo que ha logrado el Ministerio Público, que con la delación premiada. Claro. Muchos de estos casos se van a construir sobre la base de la colaboración. Si yo fui servidor público y a mí me dieron una orden para que favoreciera a alguien en un proceso de compra y contratación, y si me salté los procedimientos, pues evidentemente si yo lo admito y digo, sí, mire aquí, ¿por qué yo hice eso? Ya, y participaron fulano y fulano, ya eso es a tomar en consideración. ¿Cree Julio César de la Rosa que el momentum que vive la República Dominicana puede incidir en un cambio de práctica por parte de nuestro Poder Judicial? Sin lugar a dudas que sí. Ya no son los tiempos de antes. Hay una presión, hay un despertar de parte de la sociedad, y sobre todo el gobierno que se instaló en el 2020 subió con la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y por eso, aunque no se ha efectuado de manera íntegra, por ejemplo, cuando se ha descubierto irregularidades en una institución destituyendo al incumbente, lo ideal sería también someterlo. De la misma forma que ya como una protección a lo que es el ciudadano, que está en capacidad de poder motorizar cualquier acción de esta, y sobre todo las organizaciones, como es el caso de ADOCO. Observo que en esa materia posiblemente hay peque minorancia. Lo que está haciendo el Ejecutivo, que yo he dicho, está casi perfecto. Solo hay un cuarto bate, que ha sido manejado su nombre
en situaciones de corrupción en la anterior gestión, que el presidente no le ha lanzado la recta a 90. Parece que tiene la facultad que tenía el Albert Pujol en su juventud, que tenía Alex Rodríguez, que tenía Manny Ramírez, que tenía ese señor que con unos brazos tan amplios en el plato como Vladimir Guerrero, que al lanzamiento que nadie le hacía swing, él la sacaba. Así es. Excepto ese caso, creo que él manda una señal y le está diciendo, bueno, yo estoy cumpliendo. Ética, Ministerio Público, naturalmente, él no puede hacer, él hace lo que está dentro, no lo que está dentro de sus prerrogativas, de sus facultades. Te dije que cualquier ruido lo iba a tomar en consideración para quitarte. Ahora, ya a partir de ahí le corresponde a cada una de las instancias pues darle el debido seguimiento. Si no se lo dan, bueno, esa es la responsabilidad. No se le puede cuestionar al presidente de que lo quite y no lo someta, porque ese no es su papel. Si la ciudadanía sigue empoderada, ¿hay esperanza real de cambio de la cultura de impunidad? Naturalmente, es que todo esto es el reflejo de lo que venían siendo estas demandas, estas exigencias, de que debía producirse un cese a la impunidad. La impunidad no es más que la inacción por parte de los estamentos llamados a sancionar las violaciones a la norma, porque el Estado, como institución política, a través de sus instituciones, pues establece reglas de juegos, y esa misma regla de juego dice qué vendría si se violan esas reglas de juegos, y para ello está una de esas instituciones, que es la justicia, que se compone del Ministerio Público y de la Judicatura. La Judicatura siempre cuestionada por una inacción propia de lo que había sido la tradición, la cultura, sobre todo de que personas de nombradía, personas adineradas, pues no caían presos, sobre todo algo que le hizo daño a la institucionalidad es que los militares tenían una especie de patente de no, un fuero especial, de que los generales aquí no caen presos. Sin embargo, se ha ido rompiendo todos esos esquemas, y creo que en el futuro pues eso va a favorecer, porque ya los que están, que algunos no se ven en el espejo porque siguen cometiendo travesuras, pues creo que ya una Cámara de Cuentas que fue capaz de responder a solicitudes urgentes, de realizar informes especiales, algunos cuestionados por los afectados de estos informes, legítimamente es su derecho, le asiste el derecho, pero esto puede irse a lo que serían las discusiones procesales, si hay pertinencia o no, pero ya hay un punto de donde partir. Entonces ya a partir de ahora todo esto tendrá necesariamente que fortalecerse, no descontinuarse. Ya no hay forma de que venga y se instale un Ministerio Público que no sea superior a este en independencia. Igual una Cámara de Cuentas. Una Cámara de Cuentas y así. Una Procuraduría. Y creo, exactamente, creo que la tendencia es a un Ministerio Público que sea designado por un órgano que realmente le dé esa independencia y que le ponga un término de la duración y sobre todo la independencia financiera. Finalmente, en este aspecto, Julio César, ocurrió un hecho hace unos años y creo que no le dimos la lectura correcta para convencernos de que efectivamente había un estado delincuencial en la República Dominicana. ¿Tú recuerdas el caso de la magistrada Aguilda? Sí, así es, y Francisco Valera, Arias Valera, que fue una situación que todavía por ahí anda dando vuelta porque no se han procesado. Pudo haber algo de exageración en términos del esquema. Tal vez si se le hubiese dado una respuesta diferente a la que se le dio de manera disciplinaria en el acto, pues se hubiese tenido ese referente.
pero lamentablemente se le dio un curso totalmente alejado de lo que debía ser la sanción. Porque fue, digamos, el primer escándalo que explotó en el proceso en que se estaba juzgando hechos de corrupción en República Dominicana y pareció marginal. Pero cuando tú dices, bueno, un ex procurador, una Cámara de Cuentas en pleno. Claro, y que debió eso servir de referente. Recuerda que la DNCD, que independientemente de algunos cuestionamientos por actuaciones muy individual de un agente, conserva la profesionalidad y la reputación. La DNCD, independientemente de quienes han estado al frente en un momento determinado, como institución mantiene su prestigio. Es el resultado de la participación de militares que dirigían la Dirección Antinarcótica de la Policía, que fueron procesados, el caso de Descartes Pérez. Entonces, eso sirvió para dar paso a esto. Entonces, por ello, cada una de estas acciones acometidas por servidores públicos, pues debe servir para que en el futuro no vuelva a ocurrir y que se puedan establecer pues sanciones que sirvan de ejemplo, que se puedan exhibir en el futuro. Ojalá sea así como plantea Julio César de la Rosa, pero lamentablemente yo he reiterado acá que los PRMistas no están cogiendo la señal y no están aprendiendo la lección. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Julio César de la Rosa. Julio César, dentro de todas estas iniciativas que ha puesto en marcha esta nueva administración y sobre todo la Procuraduría, hay quejas de que se trata de un proceso que tiene como objeto avergonzar, desprestigiar una gestión de gobierno. Sin embargo, yo no estoy tan convencido de que sea necesariamente así. Sé que tú has tomado algunas iniciativas. Recuerdo que hiciste una solicitud ciudadana de enjuiciamiento político contra un senador por el hecho de que, siendo senador, ha estado haciendo negocio con el Estado en violación a las leyes. Ha hecho otras denuncias vinculada a la CDEE, que parece que hay un manejo no claro de cerca de 34 millones de pesos. ¿Qué es lo que está pasando, Julio César? Mira, dentro de esa dinámica que es propia de todo aquel que es imputado de la comisión de un delito, de que exhiba o utilice argumentos para descartar al persecutor. Y esto no es extraño, ocurrió en el gobierno del PLD con el caso de Odebrecht, donde los que pertenecían al partido de oposición y a los que pertenecían al propio partido, pues habían externado la misma queja, de que inclusive se le puso un corte al proceso de investigación de Odebrecht hasta el 2014 o 2014 o 2016, no recuerdo, sino que se detuvo, por ejemplo. Odebrecht llegó hasta 2012, creo. O 13, creo pasó que 13. algo como el 14, no recuerdo. Y esa era la queja de los encartados. Entonces ahora ocurre lo propio. Ellos, dentro de sus argumentos, pues han establecido de que se trata de la judicialización de la política. No, aquí no hemos visto que un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana se le ha imputado por ser dirigente del PLD, sino aquellos que fueron servidores públicos y que no manejaron de manera correcta los fondos públicos, o en el caso de los empresarios allegados al PLD o con vínculos en el PLD, en el gobierno, que hicieron uso de esa condición. Y es lo que se ha podido verificar. Que creo que a veces los partidos... O el caso de un hermano del presidente. Efectivamente. Entonces, en ese caso, yo creo que los partidos deberían hacer el deslinde para evitar que se afecte la imagen del partido, porque lo correcto es, y es lo que hacen muchos partidos, es
bueno, usted ha sido imputado, o usted está pasando por un proceso de investigación, lo vamos a suspender del partido. De lo mismo que debió haber ocurrido con la Fuerza Armada. Si miembros de la Fuerza Armada son objeto de un proceso de investigación, deben suspenderse para no afectar la imagen de la institución. Entonces, eso es un argumento que siempre va a salir a flor, de que es una persecución política al extremo de que el mecanismo de justificación de los que van a la administración pública y no actúan de manera correcta para justificarse ante sus padres, sus hijos y sus amigos. No, eso es persecución política. Y a veces se lo compran. Y por eso creo que tal vez en el futuro debe legislarse para que de manera automática, cuando una persona se vea involucrada en un proceso de investigación, tenga que cesar en su condición de militante de un partido y ese tipo de cosas. Eso sería aspirar a mucho. Pero hay una realidad, y es que siempre que se produce un cambio de gobierno, pues se van a producir estos eventos, hasta cuando cambia gobierno, aunque se mantenga el mismo partido. Lo vimos en el PRD, lo vimos en el PLD, en el cambio de gobierno de Leonel y Danilo, donde la gente de Leonel fueron judicializados algunos. Entonces, sin lugar a duda que esa percepción que solamente son los anteriores, pues se va a manifestar. Nosotros, en un ejercicio de ciudadanía, pues hemos dado curso primero, en el caso del senador de María Trinidad Sánchez, de llevar una petición ciudadana, conforme lo establece la Constitución, ante la Cámara de Diputados, pero llevamos al PECA lo que fue el caso del manejo de 100 millones de pesos entregado a los artistas en diciembre pasado, sin cumplir con los procedimientos y sin ningún aval. Ya eso va a ser un año. No ha tenido respuesta. No hemos tenido respuesta. Llevamos el complemento del expediente de la victoria, por lo que está el ex procurador y sus colaboradores encausados, de las empresas contratistas de la cárcel La Victoria, que no fueron mencionados, y nosotros llevamos la demostración de por qué estos deberían estar siendo encausados. Tampoco ha tenido respuesta. Tampoco. Llevamos el caso de 100 millones de pesos que entregaron al patronato que administra el Estadio Quisqueya, y que estos contrataron unas reparaciones sin cumplir con el mandato de la ley, como lo establece la 340-06, porque fue el Ministerio de Deportes que debió haber asumido esta reparación. Así como lo relativo, que tú hiciste la mención al principio, en la próxima semana vamos a estar llevando el caso del INAVIE, que el Instituto de Bienestar Estudiantil, que el director fue desvinculado, y que esto no puede quedarse en una simple desvinculación, así como la malversación de 34 millones de pesos hecho por el ministro de Energía y Minas al llamar a un proceso de licitación con el dinero de la CDEE, pero para reparar el local de la CDEE, pero que él se lo adjudicó al Ministerio de Energía y Minas. Explícame. El local de la CDEE ahora es de Energía y Minas. Ellos lo asaltaron, sí. ¿Y cómo se logra esa transferencia? Por la fuerza. Hay una ley que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la 12501, en su artículo 138. El presidente crea una comisión para la liquidación de la CDEE. Uno interpretaba de que era para que esa comisión hiciera la carpintería y presentara al Congreso una ley para que esa ley dijera quién iba a heredar el patrimonio de revocar la anterior en la parte derogarla y decir los bienes patrimoniales serán transferidos a tal institución. Pues el ministro de Energía y Minas llegó, asaltó el inmueble de la CDEE, le quitó el letrero de CDEE y le puso el de Energía y Minas. Entonces toma del dinero
aprobado a la sede en el presupuesto y hace una licitación para el cambio de piso, decoración con porcelanato, mármol negro, así como algunas filtraciones que tenían, que fue la excusa. 34 millones, no del Ministerio de Energía y Minas, sino del presupuesto de la CDE, que son 52 mil millones de pesos aprobados en el presupuesto y que ellos han manejado sin rendir cuenta, ya que el último informe corresponde al mes de enero del corriente año. Ese es un expediente que ellos mismos han ido construyendo. Y dime una cosa, y en el Ministerio de Energía y Minas y en la disuelta aparentemente CDE, no hay asesores jurídicos que puedan sentarse. Claro, lo tienen, inclusive el consultor jurídico del Poder Ejecutivo forma parte de la comisión liquidadora, que son el ministro de Haciendas y el ministro de Energía y Minas y el consultor jurídico. No relajen. Entonces, esa situación se está dando. Así es. Bueno. Va a haber mucho trabajo entonces para la administración que encabeza la doctora Miriam Germán. Así es. Eso es así. Julio César, como siempre, grato conversar contigo. A la audiencia, vamos a agradecerle habernos permitido llegar a sus hogares, igual que reiterarte a ti que las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. A ustedes nos encontramos en una nueva edición de Cerrando la Noche, mañana, como de costumbre.